escritura que nos recuerda del poder del Señor, que así como alimentó a su pueblo en el Éxodo cuando salieron para ser la nación del Señor, salieron de la esclavitud de Egipto, así nos recuerda que nuestro Dios comprende nuestras necesidades y nos ayuda. Leeremos el capítulo 6, después vamos a pasar al capítulo 8, donde leeremos otra ocasión en la que el Señor nuevamente nos mostró su poder sobre la creación. Y llegaremos después, en el capítulo 8, a la sección que más nos interesa esta mañana, reflexionar, que es donde Él hace preguntas a sus discípulos, porque precisamente nuestro tema de esta mañana es la fe y las preguntas de la fe. Leamos en Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguar, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5. Ahora vamos al capítulo 8, el verso 1 en adelante. Nuevamente Jesús es abordado por una multitud y hace de nuevo el milagro de la multiplicación del pan y del pez. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, capítulo 8, verso 1. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran como unos 4,000. Tan pronto como los despidió,
Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutha. Llegaron los fariseos. Comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía no tienen entendimiento, todavía no entienden. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos esta mañana al saber que tú multiplicas el pan. Qué maravilloso es eso, Señor. Recuerda tu poder sobre la creación, tu infinita compasión por nuestras necesidades más elementales. Lo recuerda también, Señor, que tú sabes y conoces todas nuestras realidades. Nos anima a saber que tú eres el Dios que multiplica. Nos conecta con momentos de nuestra historia en que no tenemos otra explicación, sino que tu infinita gracia ha visitado nuestro hogar cuando no teníamos. ¿Cuántas veces, Señor, llegaron a tocar la puerta, o un amigo nos telefoneó, o una persona sin saberlo nos dio algo y sabíamos que aunque esas personas no sabían nuestra verdadera necesidad, tú sí? Y tú eres nuestro Dios bueno que multiplica el pan y tantas cosas. Pero esta mañana, al ver cómo tú recoges estas historias, nos damos cuenta que tú eres el Dios que multiplica no solo el pan, sino también las preguntas. Nos acercamos por la fe a nuestro Señor Jesucristo y se nos multiplican las preguntas. Y quizás muchos se evaden acercarse a ti precisamente porque cuando nos acercamos a ti, tú vienes a hacernos preguntas. Danos la gracia del Espíritu esta mañana para que con esta lectura del Evangelio podamos entrar en nosotros mismos con tus preguntas. Te lo pedimos, Padre, porque así es la fe. Es la fe que nos trae respuestas, pero es la fe también que nos produce preguntas y que nos lleva finalmente a hacernos preguntas a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien tuvo el mismo propósito que tuvo multiplicando el pan, el mismo que tuvo multiplicando las preguntas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, los discípulos habían regresado de la misión. Como esta semana enviaremos a unos discípulos a misión. Ellos regresaron totalmente impactados por el poder de nuestro Señor y el respaldo que Dios le da a aquellos que deciden ser misioneros, hacer misión en el nombre de Jesucristo en todas las esferas, momentos, realidades humanas. Ellos llegaron seguramente con la emoción a decirle a muchas personas: hemos encontrado al Mesías, a Jesús. Jesús es la respuesta. En los años 70
un movimiento universitario precioso que Dios usó grandemente en esta nación y en muchas otras. Llegó a publicar en los periódicos, yo recuerdo siendo un niño, ver en toda una página del periódico, lo encontramos. Jesucristo es la respuesta. Y verdad, Jesús es la respuesta a muchos de nuestras angustias del alma que nadie ha podido resolver. Venimos y Él es la respuesta a lo que buscamos nosotros, y que en esas búsquedas torpes de nuestra alma no hacemos sino arruinar más nuestras vidas y las de nuestra familia, y llegamos y encontramos a Jesús y decimos Él es la respuesta. Pero es que cuando uno lee más y más la Escritura, y les digo yo que llevo leyendo la Biblia ya más de 35 años, por Dios, uno se encuentra que aunque Jesús es la respuesta de Dios al problema humano, Jesús es más una pregunta. Y se nos multiplican las preguntas. Y es que la fe que no produce preguntas no es una fe verdadera. Estos episodios que hemos leído de la multiplicación del pan evidentemente son dispuestos por el Señor de una pedagogía extraordinaria para que surjan preguntas en nosotros y en la humanidad. Entonces nos unimos a esa bella frase de San Agustín: la fe en busca de entendimiento. Yo no entiendo para creer, sino que creo para entender. En nuestro pasaje aparecen dos juegos de preguntas. Voy a empezar con las más fáciles. Son preguntas que nos produce la fe, que uno se hace o que uno le hace a Dios cuando camina con Jesucristo. Yo sé que hay otras, pero voy a referirme a dos de ellas en particular. Las preguntas que uno le hace a Dios cuando camina con Jesucristo. Noten, por favor, en nuestro primer pasaje, la multiplicación de los 5,000. Verso 34. Cuando Jesús desembarcó, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó, ¿a qué? A enseñarles. Esto es una línea de San Marcos muy importante, también muy fina, como toda la forma en la que él escoge sus palabras. Porque las multitudes buscaban a Jesús como nosotros, para que resolviera problemas. De hecho, en el capítulo 1, el verso 38, también Marcos deja constancia que cuando Jesús es abordado por multitudes que se le quieren tirar encima, todo un día él se madruga, el otro día muy temprano se esconde de la multitud y dice: vámonos a otros lugares a predicar porque para esto he venido. Entonces aquí viene esta primera pregunta: ¿por qué, Señor, para ti es más importante enseñar que hacer milagros? ¿Por qué, Señor, para ti es más importante enseñar que hacer milagros? La situación es una situación creada por Jesús. Debemos aclarar que nuestro Señor sí hace milagros extraordinarios, muchas veces aun cuando no se lo pedimos, aún más allá del círculo de sus seguidores. Nuestro Señor hace milagros y decenas y miles de milagros todos los días, pero evidentemente en Marcos, para Jesús es más importante enseñar que hacer milagros. ¿Por qué? En otras palabras, para el Señor es más importante que tú entiendas algunas cosas a que resuelvas tus problemas. Y claro, esa pregunta le hace a uno batallar mucho con Dios.
Yo he acompañado familias, mi propia familia, por décadas ya. Yo noto eso. Pareciera que Dios deja aguantar el hambre, aguantar la soledad, aguantar el dolor, aguantar la tentación y la prueba, el conflicto y el problema, porque Él tiene una agenda de enseñanza para nosotros que es más importante que una agenda de milagros. Él podría hacerlos así. Él podría hacerlos así. Y todas las cosas que Dios hace y permite en nuestra vida, solo para que nosotros entendamos por qué, Señor. Nuestro pasaje tiene otra pregunta en la multiplicación, especialmente en la primera, debo decir. Se dan cuenta en el verso 37 del capítulo 6. Mírenlo, por favor. Dios le propone en el verso 36 a Jesús: despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Y la respuesta de Jesús es: denles ustedes mismos de comer. Aquí está una situación que creó Jesús. Él fue el que los atrajo a su enseñanza por horas y horas y horas y horas, de una manera tan extraordinaria como enseñaba nuestro Señor, que se les olvidó hasta comer. Y cuando ya el problema está creado, Jesús les tira la pelota a los discípulos: denles ustedes de comer. Hagan un sancocho para 5,000. Si mi mamá se quejaba cuando yo le llevaba 1 o 2 comensales sin anuncio previo, estos son 5,000. Denles ustedes de comer. Y en la narración de la alimentación de los 4,000, ustedes lo verán, verso del capítulo 8, verso 3 y 4, hay también esa astucia narrativa de Marcos cuando Jesús dice: siento compasión de esta gente, porque llevan 3 días. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar, porque algunos de ellos han venido de lejos. No hace ninguna solicitud. Y verso 4, los discípulos explotan con esta objeción: ¿de dónde vamos a conseguir pan? Porque ya sabían por la experiencia anterior que Jesús les iba a tirar la pelota. Entonces ellos protestan de antemano: ahora otra vez usted nos va a poner en esta situación. Y esta es la pregunta. Esta es la segunda pregunta que le hacemos a Dios en el camino de la fe con Jesucristo. ¿Por qué nos enfrentas a tareas imposibles? ¿Por qué una y otra vez en el camino de la fe me pones con una persona con la que no me puedo entender? ¿Por qué en el camino de la fe me dejas con una enfermedad que no se soluciona? ¿Por qué no logran salir a flote mis sueños y mis planes? ¿Por qué no logro encontrar esa persona? ¿Por qué no logro encontrar esa realización? ¿Por qué me pones en situaciones imposibles? Porque nosotros pensábamos que cuando veníamos a Jesucristo era para tener la lámpara de Aladino y frotarla en cualquier momento que nos enfrentáramos a situaciones imposibles. Pero lo que ocurre en las narraciones de la alimentación de los 5,000 es que Jesús crea situaciones imposibles y enfrenta a los discípulos para decirles: ahora enfréntala tú. ¿Por qué nos pones a vivir en el límite mismo de la imposibilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les digo una cosa: esta fe maravillosa a la que hemos sido traídos por la gracia de Dios nos mete, entre otras, en estas 2 preguntas fundamentales. ¿Por qué para ti es más importante enseñarme algo que resolverme los problemas? ¿Y por qué me metes en situaciones que son imposibles para mí? Bueno, yo no tengo las respuestas a esas preguntas. Tengo solo unas insinuaciones. Porque creo que estas preguntas son leídas en la experiencia personal de cada uno de nosotros. Y deben ser interpretadas en el caminar con Jesucristo.
¿por qué, Señor, dejas que pasen tantas cosas solo para enseñar? Yo no quería aprender tanto. ¿Por qué, Señor, me pones a enfrentar situaciones que definitivamente yo no logro resolver, tentaciones que no logro superar, personas que no logro cambiar, necesidades que no logro atender? ¿Por qué? Yo no soy Superman. Yo tengo unas insinuaciones. La primera es que nuestra fe consiste en conocer al Señor Jesucristo. Que nuestra fe no consiste en lo que nosotros somos capaces, sino en lo que Dios es capaz. En las palabras de 2 de Pedro 3:18, nos dice el apóstol, sobre todo, concéntrense en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 3:18 de 2 de Pedro. Crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Yo creo que esas dos cosas son lo mismo. Conocer a Jesucristo y entrar en el universo de su gracia cada vez más es posible cuando esas preguntas se van profundizando en nuestra alma. ¿Por qué, Señor, quieres que entienda? Y haces todo para que yo entienda y te conozca. ¿Por qué me llevas a situaciones imposibles? La respuesta, creo yo, por lo menos que orientaría las respuestas individuales, es porque nuestro Señor quiere que lo conozcas y quiere que conozcas su gracia poderosa, que conozcas lo que tú no puedes hacer, pero Él sí, y que veas que Él es mucho más grande de lo que tú piensas hoy en día, que Él es mucho más grande de lo que tú piensas todavía. Bueno, esas son las preguntas que le hace nuestra fe a Dios. Ahora, hay otra clase de preguntas. Y se nota claramente, ustedes verán en el capítulo 8, que Jesús crea estas situaciones de aprendizaje para llevarlos a esas preguntas. Y la ocasión se da por lo que él llama la levadura de los fariseos y de Herodes. Me refiero al capítulo 8, el verso 15. Con los hermanos esta semana nos pusimos a reflexionar en qué consiste esto de la levadura de los fariseos. Los fariseos vienen a hacerle una solicitud a Jesús. Leámosla allí en el texto del capítulo 8. Vienen a hacerle, verso 11 del capítulo 8, los fariseos llegan y comienzan a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba le piden una señal del cielo. ¿No tenés? Le piden una señal del cielo. Hay autores que creen esto. Escúchenme. El milagro, históricamente, humanamente hablando, más trascendental que hizo Jesucristo fue la multiplicación del pan. Y la razón por la que creen esto es porque es el milagro que los críticos no pueden atacar. Es decir, que había un endemoniado, los críticos van a decir, seguramente era un problema mental, y esta persona puede ser una experiencia de afecto, de inclusión, etcétera, logra superar su problema mental. Aparece una persona con cualquier enfermedad y entonces va a decir, esto es un asunto de autosugestión, se estimularon las fuerzas internas de autosanación, y Jesús, como un prestidigitador, logró hacer liberar aquellas fuerzas dentro del individuo. A una tormenta, Jesús estuvo de buenas, levantó la mano al cielo y paró la tormenta, como aquellas tormentas que observamos que se suspenden de un momento a otro. Aún la del muerto era catatónico, creo que es la palabra, si estoy bien, para estas personas que se mueren, pero no están muertas, dejan hasta de respirar.
Y de repente, por alguna razón, en ese momento Jesús hizo algo y ¡pam! ¿Quién ha visto un sancocho servido en la mesa y que de un momento a otro aparezcan 5,000 sancochos? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y aún con todo y eso, escuche bien, con todo y eso, cuando Jesús hace este milagro tan extraordinario, que ya no es de resorte individual, es que así se sintió usted, no, ya es una cosa colectiva, histórico, casi resolver el problema del hambre mundial. Es decir, Jesús está mostrando que tiene tal poder sobre la creación, que solo con darle gracias a Dios opera el milagro de la multiplicación. Y ante ese milagro, la respuesta de los fariseos es: si hace otro milagro, le creo. ¿A qué se refiere con la levadura? En el libro de Mateo dice que es la enseñanza de los fariseos. ¿A qué enseñanza se refiere? Una señal del cielo. Ahora, la clave la vamos a encontrar en las mismas preguntas que nuestro Señor le hace a los discípulos. Hay una que se repite en el capítulo 6, en un texto que no leímos, 6:52, pero está en este capítulo 8, exactamente en el verso 17. Todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. La traducción Reina Valera, si usted está leyendo Reina Valera, no dice mente embotada, sino corazón endurecido. Se puede traducir de la misma manera. La Nueva Versión Internacional ha preferido esta. A mí personalmente me gusta más la que también sigue la Biblia de las Américas. Corazón endurecido. Y ya sabíamos por otros textos de Marcos que la gran preocupación de Jesús con los fariseos no era su hipocresía, no era su orgullo religioso, sino la dureza de corazón. Así que, mis hermanos y mis hermanas, nosotros caminamos con preguntas, le vamos haciendo esas preguntas a Dios y poco a poco vamos encontrando algunas respuestas y se nos van multiplicando las preguntas. Pero una cosa son las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, otra, las preguntas que Dios nos hace a nosotros en el caminar de la fe. Y es claro por la narración de Marcos que Jesús une los eventos de la multiplicación para venir a hacerles estas preguntas. Primero quiero decirles que estas preguntas de nuestro Señor, capítulo 8, verso 17 al verso 21, 8 preguntas exactamente, son preguntas diseñadas para desendurecer el corazón. Y sí que necesitamos esas preguntas. Estamos aprendiendo en San Marcos qué es la fe. Y hoy estamos aprendiendo la fe y las preguntas de la fe. Y Dios te hace preguntas para desendurecer tu corazón. Dios acepta que tú le hagas preguntas a Él. Pero noten que Él multiplica las preguntas para desendurecer el corazón. Leámoslas brevemente porque es maravillosa esta forma pedagógica en la que el Señor se nos va metiendo en el alma a través de sus preguntas. Capítulo 8, verso 17. Al darse cuenta de esto, que se estaban deslizando hacia la levadura de los fariseos, de los herodianos, y no el texto de Mateo dice también de los saduceos, vienen las 8 preguntas. Porque están hablando de que no tienen pan. Todavía no ven ni entienden. Tienen la mente embotada, el corazón endurecido. Es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Y les va a enfatizar estas dos últimas. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó con una pregunta. Todavía no entiendo.
Debemos decir que para desendurecer el corazón con las preguntas, Dios no nos hace las preguntas porque Él no sepa, sino porque nosotros no nos estamos dando cuenta. La segunda cosa que quiero decir es que las preguntas se dan en la barca. La barca es un lugar maravilloso para Marcos, es el lugar del discipulado. Algunos lo han comparado con la iglesia. Son las preguntas exclusivas para los discípulos, los mismos que al final de las multiplicaciones de los 5,000 y de los 4,000 quedaron con las canastas y las cestas en sus manos. Imagínense eso. Imagínense. Usted ha estado luchando con las preguntas de la fe. ¿Qué vamos a hacer? Tráese a toda esta gente aquí. ¿Para qué? ¿Por qué nos metes en esto? Que nosotros nos alimentemos, pero a ver. Y Jesús les dice, siéntense. Sienten la gente en grupos. Y los mismos discípulos tienen que empezar a ver que el pan y los pescados a borbotones empiezan de manera milagrosa, no hay otra explicación, a brotar y la gente a alimentarse hasta que quedaron satisfechos. Y no solo satisfechos, sino que 12, 7 en la segunda ocasión, cestas llenas de lo restante de un milagro. Piensen por un momento eso. ¿Qué quiere Jesús hacer con aquello? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cuando me siguen, se dan cuenta de que cuando esperan en mí, habrá de sobra? Habrá de sobra. ¿No entienden? ¿No se acuerdan que en sus propias manos ustedes tuvieron restos de milagro? Que seguramente Pedro hace un atadito, culpable como se sentía de no estar proveyendo para su casa y andar detrás del Galileo, haber suspendido su trabajo, y hace el atadito y se lo manda a la señora a la casa. Con alguno de los asistentes de aquel lugar que seguramente venían de su aldea, le manda a la señora de Pedro, no sabemos su nombre, y ahí llega el emisario con el bultico y esta nota: mira, ahí le mando el resto de un milagro. Estos panes vienen del cielo, estos peces vienen del cielo, cómaselos, pero trate de guardarme un poquito. Esto es comida celestial. El Señor multiplicó tanto que nada más le estoy mandando lo que sobró. Y era una canasta. Y unos días después, arriba otra canasta. Mi hija se acuerda de la canasta que le mandé. Dice la nota: aquí le envío la otra canasta. Porque cuando ando con Jesús, sobra. ¿No entienden? ¿Todavía no se acuerdan que tantas veces que he caminado con ustedes, no ven que ustedes están en mi barca? Que los fariseos se quedan en la orilla criticando y esperando más y más milagros, pero ustedes disfrutan de mi presencia. Y esto es lo más extraordinario de este texto de la Escritura. La levadura del fariseo consiste en que él mira el resultado de la presencia de Jesús. Los discípulos tienen que entender que lo más importante no son las multiplicaciones, ni de los panes ni de las preguntas. No son las respuestas y los conocimientos que debate con los fariseos, sino la mismísima presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está Jesús en tu casa? ¿Está Jesús en tu barca? No necesitas más. ¿Todavía no entiendes que todo lo que necesitas es a nuestro Señor Jesucristo en tu vida? Algunas preguntas no tendrán respuesta por ahora. Algunas cosas no alcanzarán provisión por ahora. Pero si tienes a Jesucristo, habrá de sobra, porque Él está en tu barca. ¿Todavía no lo entiendes? Mateo nos hace un favor extraordinario en su evangelio al contarnos esta historia. Él nos dice
que cuando Jesús se negó a hacer una señal para los fariseos, les dio una frase adicional que no consigna Marcos. La frase es esta: a esta generación no le será dada señal, sino la señal de Jonás. En otros discursos de Jesús se le ha explicado claramente a qué se refiere con la señal de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás que leemos con los niños en la escuela de la historia de Jonás? El profeta que huyó y no quería predicar, y entonces está en una barca. Y lo tiran afuera de la barca, y esa era la solución: tirarlo a él afuera de la barca, si no moriría. Eso fue claro, aún por la misma boca del profeta. Y en el mar, un gigante pez, no sabemos qué clase de pez, ni sabemos si ese pez existe todavía, se come al profeta, y es tan voluminoso este animal que logra quedar con vida ahí 3 días. Después, seguramente medio muerto, pero todavía vio, cae en la playa, y entonces ahí sí decide obedecer al Señor. Va a Nínive y se predica el evangelio en Nínive, y bueno, toda la ciudad se convierte. Lean el libro de Jonás, que es muy bonito. Jesús dice: no les será dada sino la señal de Jonás. Y Jesús ha dicho cuál es la señal de Jonás. Así como Jonás, que fue expulsado de la barca como salvación, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. La resurrección. De los 3 días resucitará. La señal mayor en la historia, la señal del cielo más grande en la historia, que Dios se hizo, se montó en nuestra barca. Nosotros lo echamos fuera de la barca, y Él estuvo muerto y resucitó al 3er día para nuestra salvación. ¿No entienden que lo más importante es que Él esté con nosotros? ¿No entiendes? Y la fe nos lleva siempre a esa pregunta: ¿qué es más importante? ¿Los milagros de Dios o el Dios de los milagros? Si te pusieran todo lo que necesitas y Dios puede hacer a este lado, y en este lado solo nuestro amado Señor Jesucristo, que desea nuestro corazón con su gracia y su amor maravilloso, ¿qué escogería? ¿No entienden? ¿No entienden? Que finalmente es la presencia de Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, que va a seguir haciendo milagros. No los hará todos los que nosotros queremos, no los hará todos los que nosotros necesitamos en su infinita sabiduría, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos en una aplicación antes de terminar. ¿Cómo podrías aplicar esto a tu vida esta semana? Lo primero que quisiera que pienses es: ¿qué pregunta le haces tú al Señor? Pueden parecerse esas preguntas: ¿por qué, Señor? ¿No he aprendido a través de esta lección? ¿Me vas a seguir enseñando paciencia a través de esta persona? ¿O resistencia o fuerza de carácter a través de esta prueba o de esta enfermedad? Tú tienes preguntas para el Señor. Y el Señor no le preocupa que tú le hagas esas preguntas. Él quiere que tú se las hagas. La segunda aplicación es: ¿qué pregunta te hace el Señor a ti? Y debo ser atrevido y decir: el Señor está tocando la dureza de tu corazón. Estás contaminado de esa levadura silenciosa y aparentemente invisible que penetra el corazón, se va endureciendo, diciendo: si no me haces otra cosa. Esa dureza de corazón que embota la mente. ¿En qué escenarios concretos de tu vida ves esto? Tal vez ahí hay una situación laboral, doméstica, de salud, financiera, donde el Señor te hace la pregunta:
pregunta: ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que yo puedo hacer o quién soy yo para ti? A veces, como una mujer reclama a su esposo: sencillamente me tienes porque te hago el amor, porque te hago la comida, porque te tengo los hijos y la casa, pero a mí no me miras, a mí no me buscas, a mí no me amas. Tal vez el reclamo del Señor en esos escenarios es precisamente el del esposo, el del amado de nuestro corazón. ¿Todavía no entiendes que si estoy contigo en la barca, eso es suficiente? Todo lo demás es añadidura. Oremos. Ora primero arrepintiéndote en tu corazón delante del Señor. Siempre, cuando prediquemos el Evangelio, hemos de ser llamados al arrepentimiento. Somos llamados al arrepentimiento porque hay gracia, porque hay oportunidad de perdón y de transformación. Arrepiéntete delante del Señor, pídele perdón, reconságrate al Señor. Y siempre somos llamados a la fe, de nuevo a venir a nuestro Señor Jesucristo, que abrió el camino hacia el trono de la gracia, para creer de nuevo en el perdón absoluto, en la gracia para resistir y avanzar, en la gloriosa presencia del Señor, que va entrándonos en nuevas dimensiones del conocimiento y la gracia de quien es Él. Arrepiéntete y cree. Sigue en oración mientras somos guiados en la adoración, que es la única respuesta posible de las almas que son alcanzadas por el Evangelio. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te damos gracias, Señor, por la iluminación de tu palabra sobre nuestros corazones hoy. Gracias, Jesús, porque nos has montado en tu barca. Queremos seguir ahí, haciendo preguntas y escuchando tus preguntas. Y queremos seguir ahí, dejando que nuestro corazón sea desendurecido, viviendo cada vez más la gloriosa presencia de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, su gracia infinita, poderosa y suficiente. En el nombre de Jesús, y decidimos seguir.
tiempo de decisión. Decido seguir a Jesucristo. Te puedes decirle eso hoy mismo al Señor, si nunca se lo has dicho. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Ven al Señor Jesucristo, entrégate con todo tu corazón a Él, pidiéndole perdón por tus pecados y aceptándolo y recibiéndolo como quien te ha aceptado, amado y perdonado en su gracia poderosa y suficiente, mediante la obra perfecta de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para adorar al Señor también